Ahora voy a explicar el primer problema del examen parcial, empezando por la opción múltiple. Ok, tenemos un problema que dice que un objeto se deja caer en caída libre, entonces velocidad inicial igual a 0, una distancia d, lo haré un poco más grande, una distancia d, ¿ok? Y dice que el tiempo que le toma en recorrer esta distancia es de t, no nos da más, y nos dice qué pasaría o en dónde va a estar cuando t sea un medio, o bueno, t medios. Ahora, lo que hay que hacer aquí es, vamos a borrar para usar el espacio. Bueno, ahora, ¿dónde va a estar cuando sea t a la mitad? Tienes la x, es igual a x inicial, que va a ser 0, entonces no lo ponemos, más velocidad inicial por tiempo, entonces tampoco lo ponemos porque la velocidad inicial es de 0 y todo número multiplicado por 0 es 0. Y te queda un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Esto es d, por así decirlo. X va a ser d. Ahora, ¿qué sigue? En este problema empezamos a sustituir. X, en función a x, por así decirlo, va a ser un medio de gravedad por t a la medio. Te queda esto, ¿no? Porque tienes t medios. Prosigues con el problema y te queda un medio de gravedad por t cuartos. Ajá. Pero, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Tenemos gravedad. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es sacar el 1/4. ¿Para qué? Para que así no tengas que preocuparte por nada. Entonces te queda, esto se cambia a 1/4 por un medio de gravedad por t al cuadrado. Y aquí que podemos ver que un medio de gravedad por t al cuadrado está aquí. Entonces va a ser x, va a ser igual a 1/4 por d. Y así es como se resuelve el primer problema. Ok, ahora moviendo a la siguiente pregunta de opción múltiple. En la segunda te dan dos funciones de x y y te dicen cuando x va a ser igual a 0, ¿cuál va a ser el valor de a? De la aceleración. Entonces aquí tenemos x, el desplazamiento, y pero necesitamos la velocidad de x y la aceleración de y. Entonces, ¿cómo llegas del desplazamiento a velocidad y aceleración? Simplemente tienes que derivar. Entonces, la primera d sobre dx va a ser igual a 14t menos 7. Y lo que podemos hacer es borrarlo y ponerlo ya de una vez en bx, porque esta es la velocidad de x. No es necesario sacar la segunda derivada de esto, ya que podemos trabajar solo con esto. Entonces, en y vas a tener la velocidad de x, va a ser igual a 12t al cuadrado menos 6t menos 12. Porque 4 y 3, 12t menos 3 menos 1, 2, 6t, 2 menos 1t, y menos 12 por 1, 12t menos 1, t a la 1 menos 1, 0, y todo a la 0 es 1. Ok, y luego, ¿qué es lo que va a proseguir? Después, como esta es la bx y tú vas a trabajar con la aceleración, lo que tienes que hacer es derivar otra vez y te queda 24t menos 6 para la aceleración. Y luego nos dice cuando bx igual a 0. Entonces te queda 14t menos 7 igual a 0. Despejas eso y te queda 7 sobre 14. Otra manera de decirle es 0.5 segundos. O sea, 0.5, sí, segundos, pero luego vemos eso. Y entonces vemos que aquí hay una relación entre estos dos, que aquí ya tenemos el tiempo y simplemente nos falta resolver. Entonces la aceleración va a ser igual a 24 por 0.5 menos 6. La aceleración de y, por lo tanto, va a ser 12 menos 6.
y esto va a ser igual a 6 metros sobre segundo a la menos 2. Y esa es la respuesta del segundo problema. Regresando con los problemas, ahora tenemos que cuando algo se lanza de cierta forma, en un ángulo y a cierta velocidad, ¿de qué va a depender el alcance? ¿Del ángulo o de la velocidad? ¿De ambos? ¿De ninguno? Y esto es bastante fácil. Tenemos la ecuación del desplazamiento en y, que es igual, y es igual a la y inicial, a y, que va a ser 0, es igual a la y inicial, que es igual a 0, más la velocidad inicial, como estamos hablando de c, de y es por seno del ángulo por t, más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Ok, entonces nos queda, podemos eliminar esto, y en y lo que nos va a quedar va a ser t al cuadrado menos 2 sobre gravedad, porque lo que hacemos es simplificamos y aplicamos las leyes algebraicas, por velocidad inicial por seno del ángulo por t. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que se necesita hacer? Se necesita desplazar el tiempo. Entonces esto es bastante fácil, te queda que el tiempo va a ser igual a la 2, porque el 2 lo pasamos, por velocidad inicial, por seno del ángulo, sobre t. Esto es lo primero y esto es lo esencial. Entonces, vamos a hacerle un poco de espacio porque el pizarrón está un poquito pequeño. Entonces te queda que el tiempo es igual a 2 por velocidad inicial por seno del ángulo sobre g. Fácil, ¿no? Ahí vamos bien. Después, lo que hay que hacer es, ya tenemos en x, en y. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Irnos a x. Y x, la velocidad en x es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo por t. Entonces lo que hacemos es sustituimos coseno del ángulo por 2 velocidad inicial, seno del ángulo por sobre gravedad. Y bueno, aquí cierro mi paréntesis, que no se ve muy bien, pero ya lo cerré. Entonces te queda 2 por velocidad inicial por seno del ángulo, porque lo que estamos haciendo es, estamos pasando todo por coseno del ángulo sobre g. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Porque esto es el desplazamiento. ¿Qué es lo que nos importa y qué es lo que podemos observar? Podemos observar que en el desplazamiento hay una velocidad inicial. El ángulo se toma en cuenta 2 veces, no solo una. Y esto es lo que nos marca en qué depende. Entonces nuestra respuesta va a ser que depende del ángulo y de la velocidad inicial. ¿Ok? Nos dice que ¿cuál es la razón de cambio entre xb y xa? Xa siendo cuando se patea una pelota con cierta velocidad y xb siendo cuando se patea una pelota con cierta velocidad con doble de esa cierta velocidad. Esto es bastante fácil, te queda 2b al cuadrado sobre b al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Esto es muy fácil, te queda 2 al cuadrado, 4, velocidad al cuadrado sobre velocidad al cuadrado se eliminan y te quedan 4. Entonces, el resultado para este problema. Ok, en el siguiente problema tienes un movimiento circular y te dice que se cambia el radio de ese movimiento circular a 0.75. Lo que tienes que resolver es a cuánto se va a cambiar la aceleración centrípeta. La fórmula de aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre tiempo. Y la velocidad al cuadrado, la velocidad por sí sola va a ser a, la velocidad es 2pi por radio sobre t. Entonces, esto está al cuadrado. ¿Qué te queda? Lo que te va a quedar es 4pi al cuadrado por radio. Entonces, si tenemos una nueva fórmula para escribirlo mejor, todo junto, y la aceleración centrípeta va a ser 4pi al cuadrado por radio sobre, como tienes el movimiento, como tienes dos tiempos,
t al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que te dicen es que el radio ahora cambia por 0.75. R, por así decirlo, sobre tiempo al cuadrado, esto no es un menos, ¿qué te queda? La aceleración va a cambiar 0.75 y tiene lógica, porque te dice que el tiempo no cambia, porque si tú cambias el radio de algo y se esté moviendo, teóricamente eso debería de moverse más rápido. Entonces el tiempo debería cambiar en una situación normal, pero en este caso nos dice que todo se quede igual. Entonces podemos asumir que lo único que va a cambiar va a ser la aceleración centrípeta. Esto es todo por los problemas de opción múltiple, y ahora se resolverán los problemas normales, que son 3 problemas diferentes. El primer problema del problema ya real, no opción múltiple, te da 2 vectores. A, que es igual a 3, 4, menos 2, y B, que es igual a X, una incógnita, menos 2 y 2. Y el inciso A te pide el valor de X para que A sea perpendicular a B. O bueno, B y A sean perpendiculares. Entonces, lo que tienes que hacer es 3x menos 8, porque todo lo multiplicas, menos es igual a menos 4, 3x menos 12 es igual a 12, y x es igual a 4. ¿Por qué? Porque 3 va a ser igual a x, 4 va a ser igual a menos 2, y menos 2 va a ser igual a 2. Entonces, esto tiene que ser igual a eso. Entonces despejas y te queda que x es 4. Ese es para la primera pregunta del inciso, la primera pregunta de los problemas. Continuando con los problemas, tienes que te piden el producto cruz. Producto cruz. Te dicen que el producto cruz va a ser igual a D. Entonces sacas el producto cruz para tener el valor de D y te queda 4 menos 14 menos 22. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que sacar la raíz de esto y bueno, y sus cuadrados. Esto te da igual a la raíz de 696. Y esto te da un valor, sacándolo en la calculadora, de 26.24. Ya con esto tienes la magnitud del vector. ¿Ok? Y después leemos otra vez, porque no me las memoricé, las preguntas. Espera un momento. Y por último te pide encuentra un vector C de magnitud 3 perpendicular al plano que contiene A y B. Ya que tienes D, porque esta es la magnitud de C, perdón. Borramos esto, porque esta no es la pregunta completa, esto solo es una parte de la pregunta. Y lo que vamos a sacar va a ser 1 sobre la raíz de esto. Y como podemos observar, esto nos tiene que dar igual a 4 menos 14 menos 22. ¿Ok? Y después de eso, D va a ser igual a 15 por I menos 0.53J menos 0.83K. Y ahora, esto es igual a 3U. Por lo tanto, si multiplicas todo esto por 3, te va a dar la solución. Y te da 0.45i menos 1.59j y menos 2.5k. Y esta es la resolución final del problema. Gracias. Ok, ahora moviéndonos al problema del objeto que cae, dice, tenemos un objeto que va para abajo, está cayendo, y
y esto mide 90 metros. Ok. Sabemos que mide 90 metros y te piden solamente en cuánto tiempo, mide 90 metros y te piden en cuánto tiempo cae el 20%. El 20% es la pregunta. Ahora, la primera parte es fácil. Tenemos que 90 metros es igual a 100. Esto parece ser un poco molesto, pero para asegurarnos podemos hacer una regla de 3 y te da que son 18 metros. Ok. Ahora, lo que se tiene que hacer es, viendo el formulario, que lo tengo ahí mismo en la compu, viendo el formulario, ¿qué vamos a sacar? Tenemos que va a ser 20%, que es 18 metros. ¿Ok? Ahora, 90 menos 18, ¿cuánto va a dar? Menos 18 va a dar igual a 72. Entonces, empezamos a ver que esto se puede dividir en 3 segmentos. Entonces tenemos el segmento A, el segmento B y por último el segmento C. ¿Por qué lo dividimos en varios segmentos? Es porque de aquí a acá habrán 72 metros. Entonces, ¿qué es más fácil tomar? Ir de B a C, donde solo tenemos el tiempo, o usar algo donde tenemos la distancia de A a B y luego de A a C, donde tenemos todo. Entonces, podemos decir que vamos a restar el tiempo que cae en 90 metros menos el tiempo que le toma bajar 72. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar el tiempo de 18 metros. Todo esto es en unidades de metros. Ok, esto está bastante fácil de comprender. Ahora, borrando esto, ya que tenemos nuestro problema, t de 90 menos t de 72 va a dar igual a t de 18. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Y, porque estamos trabajando en el Y es igual a Y inicial más, tengo que ver la fórmula porque no todos son perfectos, más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Bastante fácil, ¿no? Ok, empezamos a sustituir porque vamos a sacar t en 90. T en 90 2 puntos se saca con esto. Ok, tenemos que 90. Perdón. Sí. Tenemos que 90 más velocidad inicial que es 0 por tiempo más un medio de aceleración por t al cuadrado. Y esto debe dar 0. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Simplemente es algo por 0, se elimina y te queda 90 más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, para mantenerlo en función como estamos acostumbrados, igual a 0. Ok, ahora despejamos para t y nos queda que un medio de la aceleración por t al cuadrado es igual a menos 90. Ok, multiplicamos, esto está dividiendo, aunque parezca multiplicando, es como si todo estuviera dividido por 2, pasa multiplicando. Entonces tenemos a t al cuadrado es igual a menos 90 por 2, t es igual a menos 90 por 2 sobre aceleración. ¿Y cuál va a ser la aceleración? La fuerza de gravedad. Y como estamos yendo hacia abajo, va a ser de menos. Aquí de una vez podemos decir que vamos a poder tener un número normal, bueno, un número positivo, y todo esto es su raíz. ¿Ok? Ahora vamos a sustituir acá. T90, espero que se vea. Sí, se ve. Es igual a menos 180 sobre menos 9.81 y su raíz. Ahora, este es un cálculo sencillo y simplemente tenemos que es abrir Pokémon, esperen.
180 entre 9.81 es 18.34. Lo estoy haciendo paso a paso, como en un examen se debería hacer. T90 es igual a raíz de, porque no podemos olvidar, 17.30. Bueno, aquí podemos dejar varios números decimales, ya que uno vamos a... Esto es suficiente porque queremos algo preciso, algo exacto, y tenemos que es la raíz de esto. ¿Ok? Entonces, después, ¿qué podemos hacer con esto? Ya tenemos el T90. Raíz de... Raíz de 18.34862 es 4.28. T90 es igual a 4.2835. 352. Vamos a dejarlo así porque queremos, como habíamos dicho, algo preciso. Ahora, ¿qué nos falta? Como habíamos dicho, vamos a restarle a T90 menos T. Resumiendo el problema, ahora lo vamos a ver desde otra forma que debemos de haber hecho, que no nos afecta, pero sí es bueno tenerlo en mente. La y final no es 90. Esto es 0,0. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajarlo de esa forma. Perdón, fue un error del inicio, pero me di cuenta y ahora lo resolví. Ahora, viéndolo de esta forma, si aquí son 72, ahora vas a tener que la y final va a ser 72, mi inicial va a ser 0, tu velocidad inicial, como deja caerse, es de 0, más un medio, la aceleración vamos a ponerlo a gravedad, porque es bueno ya trabajar con gravedad, todo eso, menos gravedad, todo, no, gravedad, por t al cuadrado, ¿ok? Esto se quita, más fácil, y tenemos 72 por 2 es igual a gravedad por t al cuadrado. T al cuadrado es igual a 72 por 2 14, 144 entre G y T es igual a 144 entre 9.81 raíz de, y esto es el resultado de T72. Sacamos nuestra calculadora, que no traigo, y simplemente dividimos 144 entre 9.81, da 14.67, la raíz de 14.67. Ahora, un pequeño ejemplo. Sé que aquí, como es raíz, debe ser más menos, pero no hay tiempo, bueno, al menos según yo, de donde vengo, no hay tiempo negativo. Entonces te queda raíz de 14.6788, para algo más exacto, y sacamos la raíz de eso, raíz de 14.6788, y nos da que T de 72 es igual a 3.8313. No es necesario tanto. Ok, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos ya la T de 72 y la T de 90, como podrán ver aquí. Ahora voy a tener que borrar un poco, pero ya vieron cómo es la fórmula. La fórmula es la misma, solo estamos viendo en un plano. Retomando cómo funciona es, tienes A y tienes C. Sabes que de B a C hay 18 metros, pero no vas a trabajar de B a C porque sería un poco ilógico, no tienes tantos datos. Entonces simplemente lo que hacemos es borramos primero. Borramos acá y ya sabemos el valor. Y como había puesto desde el inicio, vamos a poner un poco más grande. El tiempo en 90 menos el tiempo en 72 va a dar igual al tiempo en 18. Bastante fácil, ya tenemos 90 y nos da 4.28352 para algo más exacto, menos 3.8313. Esto es igual a, perdón por no tener calculadora, es 4.
4.28, por así decirlo. 28.352 menos 3.83, 0.4522. Ahora es importante poner unidades al final. Segundos, esto se puede redondear a 0.45 segundos. Le toma para bajar 18 metros. Ese es el inciso A. T para 18 es igual a 0.45 segundos. Ahora, borramos y vamos al inciso B de este mismo problema. Es un problema bastante largo, pero bueno, ni tan largo. Solo hay que saber hacer el diagrama y borrar ciertas preguntas. Ok, ahora, el inciso 2 dice: ¿cuál es la rapidez cuando comienza a recorrer el último 20% de la caída? Ok, el inciso B dice, bueno, ya tenemos que A, rapidez del 20% de la caída, justo cuando comienza. Bastante fácil, tenemos la fórmula. Entonces, aquí lo único que hay que recordar es que ya tenemos los datos, ya tenemos un tiempo. Ahora, no se puede hacer lo que estamos buscando, por así decirlo, es Y va a ser igual a Y inicial más velocidad inicial por T más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. ¿Qué tenemos cuando empieza 18? ¿Cuánto tiempo le toma? Le toma 0.45. Pero ahora nos dice cuando empieza a recorrer. Entonces, ¿qué velocidad tiene cuando empieza a recorrer? Como mencioné, vamos a reciclar el tiempo cuando empieza, cuando apenas va en 72. Entonces tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Me parece que el tiempo no es al cuadrado? ¿Verifico la ecuación? Sí. Está perfecto. Entonces, velocidad final es lo que queremos. La velocidad inicial va a ser 0 porque no estamos tomando el resto, estamos tomando solo desde aquí para abajo. Entonces va a ser más 9.81 por 3.83. Ahora, sacamos la calco y ponemos simplemente, fue un inciso bastante sencillo, ya llegando a lo demás. 37.57 es la velocidad final. 37.57 y esto es igual a 37.6 metros segundo a la menos 1. ¿Por qué? Porque si no ponemos las unidades hay penalización. Y ya, ese es el inciso B. Ahora, borramos esto. Perdón. Ahora ponemos que B va a ser 37.6, como habíamos dicho, pero ahorita lo ponemos. B es velocidad inicio 20% en pequeño, 37.6 metros segundo a la menos 1. Ahora, la tercera pregunta es rapidez al pegar en el suelo. ¿Ok? Esto es más o menos lo mismo. ¿Qué pasa cuando pega en el suelo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues tenemos que ha pasado el tiempo que le tuvo recorrer 90. Entonces tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces tenemos que la velocidad final va a ser igual a 0 más 9.81, porque esto sí es de todo el recorrido. Entonces sí puede tomarse como 0 por 4.28 me parece del tiempo, no recuerdo muy bien, estoy viendo un error, pero si no es error de memoria del procedimiento. Entonces tenemos 9.81 por 4.28, 41.96, 41.96 metros sobre segundo. Y si quieres ser más exacto, 42 metros sobre segundo a la menos 1.
todo esto, cualquiera de los dos, siempre fue un estimado, redondearlo muy bien, y ya, C, entonces, C, B, tot, de total, va a ser igual a 42 metros sobre segundo. Y ya, ese es el ejercicio del objeto que cae a 90 metros. Ok, en el último problema tenemos un pateador que patea con velocidad inicial 25 metros sobre segundo, quiere llegar a 50 metros sobre X y subir 3.44 sobre Y. Y te preguntan con qué ángulo lo debería de patear. Entonces, de la ecuación de X es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo por T, porque X es 50, sacamos que el T es igual a 2 sobre coseno del ángulo, ¿ok? Después, lo que hacemos es en la ecuación de Y, que va a ser 3.44, o bueno, Y, porque aún no necesitamos sustituir, es igual a la velocidad inicial por seno del ángulo por T, más 1/2 de gravedad por P al cuadrado, seno del ángulo. Sustituimos T en esto. Y también sustituimos Y, sustituimos la B y sustituimos gravedad. Todo esto nos lleva a 3.44 es igual a 50 tangente menos 2G sobre coseno del ángulo. Ahora, aquí lo que se puede hacer en este caso es, empezamos a sustituir, por ejemplo, 50 tangente del ángulo menos 19, porque 2 por 9.81 menos 19.62 sobre coseno del ángulo, no, sobre tangente al cuadrado del ángulo, porque lo queremos todo en medios de tangente, usando la función trigonométrica, menos 23. Entonces, ¿qué es esto? Vemos algo al cuadrado y vemos es como si tuviéramos x al cuadrado y x. Resolviendo con la chicharronera, podemos saber que el ángulo inicial, porque vas a tener 2, es de 62.8 y el ángulo 2, por así decirlo, es de 31.1. Y ya, eso es lo que sabemos. Sabemos que cualquiera de estos dos ángulos te pueden llevar a esos dos resultados.